Bueno, chavalones, ahora vamos con el problema número 2. Estamos hablando de vector posición, desplazamiento y todo ello, ¿no? Nos está diciendo, fíjense bien, este problema viene en el libro de mecánica, ¿no? Dice, un deportista realiza el recorrido ABC, ese es el punto A, el punto B y el punto C. Si se dan cuenta, se va de forma vectorial, las flechas son muy importantes. Hay veces que omiten las flechas y no, son importantísimas, fíjense bien. Se va del recorrido A al punto B y luego al punto C. Como se muestra en la figura. ¿Cuáles son el desplazamiento de la distancia recorrida? Bueno, vamos a empezar con el desplazamiento. Recuerden cómo se va de forma triangular, ahí está una clave, ¿no? El desplazamiento. ¿Sí? ¿Cómo está el show? Acordémonos que el desplazamiento tiene que ver con los vectores posiciones. Es los vectores posiciones de A, o sea, ahí empezó, ¿no? Empezó en el punto A. Por eso aquí lo dice, A, B, C. Y terminó al recorrido, al vector posición C. Pues aquí se tiene que usar, fíjense bien, tenemos los catetos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Pitágoras? Prácticamente nos está pidiendo esto. Porque va el recorrido de A, luego a B y luego a C. Entonces nos está pidiendo el desplazamiento que hizo de aquí hasta acá. Pues simplemente vamos a usar vamos a usar Pitágoras para calcular su módulo o magnitud, que es lo mismo, ¿no? Módulo o magnitud. ¿Va? ¿Cómo se expresaría esto? Delta R. Delta R entonces, que es el de la A hasta C, van a calcular por Pitágoras usando AB al cuadrado, o sea esto, y luego más BC al cuadrado, o sea esto. Acuérdense que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a el vector resultante, en este caso la hipotenusa. Entonces delta R es igual, que es el desplazamiento. Delta R, acuérdense que el desplazamiento es la raíz. ¿Cuánto vale AB? 4 kilómetros al cuadrado. Más, la raíz va toda completa, no se vayan a equivocar. Más 3 kilómetros, que es BC al cuadrado. La raíz, ¿cuánto es 4 al cuadrado? Son 16. Kilómetros por kilómetro son kilómetros cuadrados. Más, ¿cuánto es 3 al cuadrado? Son 9. Kilómetros por kilómetro son kilómetros cuadrados. Antes de aplicar la raíz, acuérdense que primero tienen que hacerlo de adentro, sumar, que da 25 kilómetros cuadrados. Y si ustedes sacan la raíz de 25 son 5. Y la raíz de kilómetros cuadrados son kilómetros, se le quita el cuadrado. Esto que está aquí se le conoce como magnitud. Magnitud. ¿En qué sentido va? Aquí está, miren. Acuérdense que ese es el norte y el este. Entonces quiere decir que el sentido es noreste. Sentido noreste. ¿Por qué? Porque también me tiene que pedir a qué, ¿cómo se llama? ¿A qué lugar va? Va al noreste. El AC, ¿no? Esto acuérdense que es lo mismo que AC. ¿Sí? Ahora, ¿qué se ocupa calcular? Se ocupa calcular la dirección. Acuérdense que la dirección es como si tuviéramos el ángulo este que está aquí, con un triángulo. Dirección. La dirección es simplemente el ángulo. Y acuérdense que se tiene que calcular como lo hacíamos en el método analítico. La dirección solamente es aplicar la tangente inversa del opuesto, que en este caso es, el opuesto es este, el que está enfrente al ángulo, entre el adyacente, que es el que está pegado al ángulo. Siempre es tangente inversa de, aquí lo voy a poner, tangente inversa de, para calcular el ángulo va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente, o sea, coca. Dividan 3 entre 4. Bueno, en este caso, si quieren ponerle primeramente a qué me estoy refiriendo, es a la distancia BC, que es el opuesto. ¿Sí? Es esto. Y el adyacente es esto, AB. Lo pueden poner denotado así primero, para que sepan qué es lo que están haciendo. Y ahora sí, tangente inversa va a ser 3 kilómetros
sobre 4 kilómetros. 3 entre 4 me va a dar una cantidad en la calculadora. Y luego le aplican shift tangente y el ángulo va a ser 36.87 grados aproximadamente. Ya tengo el desplazamiento, y el desplazamiento que involucra el módulo, la magnitud, módulo, magnitud, el sentido y la dirección. Ahora me está pidiendo también la distancia recorrida. Ya habíamos hablado sobre la distancia recorrida. Es todo lo que hace la partícula desde el punto de origen hasta el punto final. ¿Sale? Le podemos llamar, como les dije ahorita, dr. La distancia recorrida, ¿cuál es? Primero empezó de aquí a acá, y luego de aquí a acá, y aquí terminó para llegar al vector este. Entonces, de A a B, y luego de A a B, y luego de B a C. Entonces, AB más BC es toda la distancia recorrida. Es todo lo que hizo en su trayecto. AB más BC. ¿Cuánto vale AB? Dijimos que, ahí viene el problema, 4 kilómetros, y BC, 3 kilómetros. Quiere decir que la distancia recorrida es de 7 kilómetros. Y listo. Terminamos el problema número 2. ¿Vale? Ahí termina el problema número 2. Entonces, eso es la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. Ahí termina. La distancia recorrida es la suma de todos los puntos que hizo hasta llegar al punto que queremos. ¿Sale? Vamos a entrar a un nuevo tema. Solamente lo vamos a ver teórico ahorita en esta clase. El tema se llama, es un tema, la verdad, hermoso. Se llama velocidad, rapidez, aquí solamente va a ser teórico, y aceleración. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado ligados diariamente a estos tres, ¿cómo se llama? Importantes definiciones. Entonces, vamos a empezar a hablar teóricamente. La velocidad, y les voy a ir explicando mientras escribo. La velocidad y la rapidez, fíjense bien, siempre la confunden, ¿no? Siempre la confunden en la vida cotidiana. Por lo general, se usan como sinónimos. En forma equivocada. Pues sí. Primero que nada, hay que saber que no es lo mismo. Vamos a ver qué lo diferencia. No obstante, que la rapidez es una magnitud escalar. Acordémonos, magnitud escalar es solamente un número, sin saber hacia dónde va, ni nada, ni dirección, ni sentido. Sepan diferenciar entre una y otra. Que únicamente que únicamente indica el valor de la velocidad. Solamente es lo que indica. Y la velocidad es una magnitud vectorial. Ya sabemos que es magnitud vectorial. Pues para quedar bien definida, requiere, y aquí vienen las tres características, que se señale, además de su magnitud o valor. Acuérdense que la magnitud es el valor. Eso lo haría solamente una magnitud escalar, pero como también se ocupa su dirección y su sentido, eso lo convierte en una magnitud vectorial. Quiere decir que la diferencia entre rapidez y velocidad es que la rapidez solamente es el valor de la velocidad, o sea, la magnitud. Decir, voy a 170 kilómetros por hora, pero si yo le incluyo dirección y sentido a esa velocidad, la convierte en una magnitud vectorial. O sea, ya es velocidad, eso lo hace diferente. La rapidez solamente es la magnitud y la velocidad es la magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? Entonces, hablemos de la velocidad. La velocidad, lo voy a poner punto y aparte. La velocidad se define como el desplazamiento. Desplazamiento puede ser también, ¿cómo se llama? Distancia.
Bueno, no es que sea lo mismo, pero se puede tomar como distancia realizado por un móvil. Un móvil o puede ser también una partícula, ¿no? De ahí conlleva todo. Dividido entre el tiempo. Ya le incluimos tiempo aquí. Que tarda en efectuarlo. ¿Sí? Es una división. Está muy sencillo, la verdad, el tema. Entonces, aquí conlleva las ecuaciones, pero aquí voy a ponerlas estas de esta manera. Le voy a llamar ecuación número 1 a la que, con la que partimos. Velocidad es igual a d sobre t, que es distancia o desplazamiento sobre tiempo. Entonces ya podemos sacar aquí, el problema nos puede pedir velocidad, uso esta fórmula. Pero también nos pueden pedir distancia o desplazamiento. Entonces de esta fórmula voy a despejar la d. ¿Quién le estorba? La t. Está dividiendo la d, entonces pasa del otro lado contrario, multiplicando. Entonces d es igual a v por t. Esta es la ecuación 2. Y la ecuación 3 es cuando, aquí es cuando me piden distancia o desplazamiento, aquí cuando me piden velocidad, falta cuando me piden tiempo. La puedo despejar de aquí o de aquí, porque de todas formas esta salió de esta. ¿Quién le estorba la t? Le estorba la v. Está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. ¿A quién divide? Pues al desplazamiento, a la distancia. D entre t es la ecuación 3. D entre v, perdón. Quiere decir que hasta ahorita tenemos 3 ecuaciones de velocidad. Esta es para calcular la velocidad, esta es para calcular desplazamiento o distancia y esta es para calcular el tiempo. ¿Ok? Recuerden que siempre que ponemos una ecuación o varias, tenemos que poner qué es cada cosa. V es la velocidad del móvil o partícula. ¿Sí? Si se dan cuenta, van a ser ecuaciones bien sencillas, bien sencillísimas. Solamente que hay que saber la conversión de unidades. Recordarla, aquí vamos a ocupar las conversiones de unidades. La D es distancia o desplazamiento del móvil o de la partícula, ¿no? Son 3 variables. Aquí hay 3 variables, esta y esta. Pero para calcular la velocidad se ocupa esta, para calcular el desplazamiento esta o distancia y para calcular el tiempo esta. Y la T es tiempo. ¿Sale? Entonces, les voy a hacer un hincapié aquí. Las unidades de la velocidad se estarán preguntando cuáles son. Y aquí voy a hacer una aclaración. En el sistema internacional, acordémonos que estamos usando nosotros varios sistemas, pero más en el internacional el inglés. En el sistema internacional vamos a hablar de las unidades como de metros por segundo. En el internacional, metros por segundo o metros sobre segundo, pero se dice por lo general metros por segundo, pero es una división de unidades. En el sistema en el CGS, acuérdense que significa segesimal, ¿sí? Donde es la C centímetros, la G gramos y la S segundos, que son las unidades elementales, fundamentales. En inglés, perdón, el sistema segesimal ya no va a ser metros, va a ser centímetros. Y segundos van a quedar siguiendo, que dice, van a seguir siguiendo quedando en segundos. Me trabé ahí. Entonces, en el internacional, la velocidad, estamos hablando de la velocidad, ¿no? Son metros por segundo. En el CGS, segesimal, son centímetros por segundo. Y en el inglés, plebes, en el inglés, pues pueden ser de varias. Puede ser pulgada por segundo, puede ser milla por hora. Y la combinación también, ¿no? Puede ser pie por segundo, así. Sí, mientras estén en el inglés. Esas son las unidades de la velocidad, plebes, en cada sistema. En cada sistema de unidades. ¿Sale? Entonces, vamos a entrar a otra definición. Vamos a seguirle aquí. Por definición,
De una vez vamos a definir la aceleración. Lo vamos a incluir. Aceleración es la variación de la velocidad. O sea, vamos a tomar en cuenta la velocidad porque es cambio de velocidad de un móvil. Entre paréntesis se pone delta V porque es variación, cambio en cada unidad de tiempo. Ocupamos el tiempo y la velocidad para calcular la aceleración. Su magnitud se puede obtener con la siguiente ecuación. ¿Cuál es la ecuación, Irene? Hablemos de la ecuación ahora. Pues para calcular la aceleración, plebes, A con una flechita arriba que significa vector, podemos decir que es delta V, que es el cambio de la velocidad entre el tiempo. O simplemente así, velocidad entre tiempo. ¿Sale? Ocupo solamente la velocidad del tiempo. Luego vamos a ver los despejes. Aquí vamos a incluir lo que incluyamos de las unidades. Determinando las unidades de la aceleración, se sustituye las unidades velocidad y tiempo. Ok. Lo que mirábamos ahorita. Estamos hablando de la aceleración, ¿no? En el sistema internacional, ¿qué pasa? Voy a usar esta fórmula, ¿no? Aceleración, vamos a ver la aceleración, qué unidades tiene. La velocidad, vamos a sustituir las unidades aquí. La velocidad tiene unidades en el sistema internacional de metros por segundo. Entre, esta es la raya del entre, es la que manda, la más grande. Las unidades de tiempo deben estar en segundos. Aquí se aplica la ley tortilla para que se convierta una fracción arriba y abajo. Se multiplica, se le pone un 1. Se multiplica extremos por extremos. M por 1 es M. Y medios por medios va abajo. Segundo por segundo es un segundo cuadrado. Quiere decir que las unidades de la aceleración en el sistema internacional son metros por segundo cuadrado. Ahora vamos al sexagesimal. En el CGS. ¿Qué pasa? En el sexagesimal, plebes, acuérdense que las unidades son centímetros por segundo de la velocidad. Aquí la voy a sustituir. Entre segundos se le pone un 1, extremos por extremos, queda centímetros. Y medios por medios son centímetros cuadrados. Y en el inglés, pues es obvio, ¿no? Para variar, solamente lo que cambia es que son segundos cuadrados. Lo demás es igual. Entonces quedaría pulgadas sobre segundo cuadrado, o puede quedar pie por segundo cuadrado, o puede quedar milla por hora cuadrada, siempre y cuando sea distancia arriba, o sea la longitud, entre el tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado. Es lo que cambia. Por último, vamos a ver aquí. No me agarra. Si el móvil no parte, fíjense bien esta parte importante, del reposo, o sea que no empieza en cero, la aceleración, perdón, la ecuación de la aceleración, de la velocidad y aceleración son las siguientes. Porque puede que no parta el reposo, ¿no?
son las siguientes. Aquí voy a mover todas las fórmulas y luego las vamos a aplicar. Vamos a estar usando este formulario que les estaba poniendo de que empezamos velocidad, rapidez y aceleración. Bueno, si yo quiero saber, bueno, en azul. Si yo quiero saber la velocidad, pero no parte del reposo, va a ser posición final o distancia final. No, mentiras, estamos usando la D. Distancia final menos, no se le pone nada, no se le pone F. Si queremos se lo podemos poner distancia inicial, es una resta arriba entre el tiempo. Si no parte el reposo, o sea, si no parte en cero, arriba va a ser distancia final menos distancia inicial sobre tiempo. Se las van a ir aprendiendo, no se preocupen. Y para la aceleración va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Sale? Donde V es velocidad. En metros por segundo. Bueno, dependiendo del sistema, ¿no? Inglés o eso. Distancia inicial es esta, ¿no? El O significa inicial. No se les vaya a olvidar. Ahorita estamos viendo las puras ecuaciones y la teoría. Ya en la siguiente clase vamos a ver problemas. La pura D, distancia, o también se le puede poner DF, distancia final. En metros, para que sean unidades consistentes. Luego vamos a ver qué significa esas unidades consistentes. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos problemas. Tiempo en segundos. ¿Sale? Aquí abajo le sigo. Aceleración. ¿En qué unidades? Metro por segundo cuadrado. VO, velocidad inicial. Metro por segundo. Y la pura V, o también puede ser VF, en cualquier libro puede manejarlo de diferente forma. Velocidad final. Son metros por segundo. Entonces, vamos a hacer un repaso. Ahorita estamos viendo tres fórmulas de la velocidad. Esta y esta. Depende si piden velocidad, distancia o tiempo. Aquí vimos qué es cada cosa y qué unidades tienen el sistema internacional en el sexagesimal y en el inglés. ¿Sale? Después de esto, vimos lo que es la fórmula de la aceleración. Aquí podemos despejarla también. Luego lo vamos a ver cuando ya veamos problemas. La aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. Se pueden quedar con esta. Pero sabemos que en el sistema internacional las unidades son metros por segundo cuadrado, en el sexagesimal centímetros por segundo cuadrado, y en el inglés pues va a depender de cuál, ¿no? Pulgada sobre segundo cuadrado, pie sobre segundo cuadrado o milla por hora cuadrada. Donde la fórmula, cuando no parte el reposo, aquí es importante, cuando no parte el reposo, la velocidad cambia. Va a ser distancia final menos distancia inicial entre tiempo. Y aquí va a ser velocidad final para la aceleración menos velocidad inicial sobre tiempo. Es todo lo que tenemos ahorita. En la siguiente clase vamos a resolver problemas sobre estas fórmulas. Depende de qué me pidan. Y hay que recordar las conversión de unidades. Es todo, hasta aquí la dejamos.